Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 13 de nuestro podcast, pero antes de comenzar aprovecho la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde te podrás encontrar con muchos artículos y cursos nuevos que hemos subido en esta semana relacionados a nuestra profesión. En esta ocasión, en este podcast, vamos a hacer y compartir un fragmento de una clase, de un webinar que estuvimos realizando en vivo en el canal de Entrenutris, donde estuvimos hablando sobre conceptos y nociones básicas sobre el entrenamiento a conocer y a refrescar para desarrollarnos y desempeñarnos de forma correcta en nuestra área. Es muy común que a veces nosotros nos olvidemos de volver a las bases, por así decirlo, o en estudiantes del profesorado de educación física que quizás quieran comenzar a incursionar en este mundo apasionante y maravilloso que es el entrenamiento. Así que por lo pronto los vamos a dejar con la grabación para que la escuchen, para que refresquen a aquellas personas que ya se dedican a este área apasionante y para aquellas quienes no lo conozcan o quieran empezar a desempeñarse, que empiecen a conocer conceptos y que empiecen a conocer cómo es este mundo tan apasionante como lo es el entrenamiento. Así que los dejamos con el episodio y esperamos que lo disfruten. Bueno, buenas noches. Comenzamos con la presentación. Como dijo Yanni, vamos a hablar un poco sobre generalidades del entrenamiento para aplicar a la nutrición deportiva, dado que es muy necesario conocer conceptos con los que nosotros vamos a trabajar y los que vamos a aplicar con nuestros colegas, con nuestros compañeros y con nuestros pacientes también. Entonces vamos a tratar de trabajar sobre eso en esta charla. Y vamos a comenzar con dos definiciones que no son propias, son tomadas de gente nutricionista, de gente colega, como para poder trabajar y para poder definir. Como ustedes sabrán, la nutrición normal es que a partir del estado nutricional se prescribe el tipo de actividad o deporte hacia la persona, es decir, hacia un objetivo que tenga la persona, por ejemplo, el descenso de tejido adiposo, el aumento de masa muscular. Nosotros podemos, los nutricionistas, mejor dicho, pueden recomendar qué tipo de alimentación o qué tipo de mejoras alimenticias tienen que hacer para poder llegar a ese objetivo. Por el contrario, la nutrición deportiva es que a partir del tipo de deporte se prescribe y se ajusta el valor nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener a un deportista o a una persona que practique deporte, puede ser de alto rendimiento, puede ser recreacional, que va a estar trabajando a partir de ese valor calórico que pueda llegar a tener en su gasto o en su disciplina que desarrolle. Nosotros le vamos a ajustar y prescribir la alimentación. Digo nosotros porque siempre vamos a hablar de que el preparador físico y la persona que haga el plan o el abordaje nutricional, la educación alimentaria, tienen que trabajar a la par, de la mano, tienen que ser compañeros. Entonces, cuando digo nosotros, es que estamos hablando de un ida y vuelta, de un feedback constante entre el área de nutrición, el área de entrenamiento. Por eso es el foco de esta presentación, el eje de esta presentación. ¿Por qué un profe habla de esto? Porque es lo que lo mencionamos. Así como en la nutrición, existe la rama de la nutrición deportiva, la nutrición dietética, la nutrición clínica, la bromatología. Nosotros dentro del área de entrenamiento y dentro del área de la preparación física también tenemos especializaciones. Como ustedes saben, la nutrición no es una sola, es aplicada a. Nosotros también tenemos el entrenamiento. El entrenamiento no es uno solo, sino que es el entrenamiento aplicado a. ¿Por qué digo eso? Porque hay que aprender a diferenciar. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones no es lo mismo lo que vamos a meter adentro de la valija si nos vamos a un lugar donde va a haber nieve, donde va a haber frío. No va a ser la misma valija que vamos a preparar si nos fuéramos a la playa de vacaciones a descansar o si tuviésemos que hacer un viaje por alguna ciudad donde no tenemos playa, donde averiguamos el clima, donde vamos a pasear, donde vamos a caminar mucho. Entonces, son distintos materiales o distintos elementos que vamos a incluir dentro de nuestra valija. Entonces, ¿por qué hago esta apreciación? Porque nosotros, ¿cómo vamos a tratar todo por igual dentro del deporte? No es lo mismo el abordaje que un nutricionista o un preparador físico desde el lado del entrenamiento le va a hacer a una persona que practica fútbol, a un maratonista o bien a alguien que se dedique al levantamiento de pesas. Pero en este caso nos estamos yendo
al extremo profesional. No todo el mundo trabaja en el ámbito profesional, pero sí es muy común que nos lleguen consultas sobre gente que practica fútbol, ya sea recreativamente o de mediano rendimiento, gente que hace running los fines de semana, que son los contrapuestos de lo que estamos viendo recién, pero directamente están trabajando dentro de su nivel de rendimiento de la misma forma. O gente que decide ir al gimnasio, levantar peso para su estado de salud, para mejorar su estado de salud, su estado estético, su estado mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Que nosotros tenemos generalidades en el entrenamiento que se deben saber manejar a la hora de trabajar con un paciente que hace deporte, desde el lado del entrenamiento y desde el lado del área de la nutrición. Entonces, ¿cómo consideramos que tiene que ser la comunicación entre un preparador físico, una preparadora física y un nutricionista o una nutricionista? Tiene que ser una comunicación muy fluida, de continuo ida y vuelta, por lo tanto tiene que ser continua, conocer el paciente, conocer el estado, conocer el entrenamiento, cuáles son los objetivos. Tiene que ser simple, que cuando nos sentemos a hablar, tanto desde el lado de la alimentación como desde el lado del entrenamiento, hablemos el mismo idioma. Cuando nosotros estemos hablando, sepamos que el nutricionista sepa qué tipo de entrenamiento se realizó con esa persona, qué impacto a nivel fisiológico, a nivel de composición corporal estamos buscando y va a lograr tener nuestro paciente. Y por el contrario, cuando nosotros nos sentemos a conversar con un nutricionista, saber también cuál es el impacto de la alimentación o del abordaje que está haciendo el nutricionista, porque si no estamos en un juego de tira y afloje donde cada uno puede llegar a estar trabajando en vistas de un objetivo del paciente, pero de formas distintas, y se puede estar perdiendo el foco de lo que en realidad queremos lograr, que es la mejora del rendimiento o del estado de salud de esta persona. Entonces, lo primero que tendríamos que indagar, o que tendría que indagar la persona que haga el abordaje alimentario del deportista, es saber qué tipo de deporte practica. No es lo mismo, como vimos recién, una persona que hace running, que hace maratones a nivel profesional, que se dedica al mediano rendimiento de algún deporte. ¿A qué nivel lo practica? Como estamos diciendo, el abordaje no va a ser lo mismo para un deportista de élite, un deportista profesional, para un deportista recreacional o para alguien que recién está comenzando a realizarlo. ¿Qué lugar y qué momento ocupa en su día o en su vida? Como decimos recién, para un deportista profesional va a ocupar un lugar central de su día, va a ser el eje fundamental del desarrollo de su disciplina. Para una persona que está buscando mejorar el estado de salud, va a ocupar un lugar importante, pero no va a ocupar un lugar central dentro de su actividad diaria. ¿Y qué importancia le otorga? Como decimos recién, puede ocupar un lugar no tan central desde el punto de vista del desarrollo de tiempo o del tiempo que se invierta en realizar esa disciplina, pero sí le puede otorgar una importancia grande. ¿Por qué? Porque le interesa mucho mejorar su estado de rendimiento, su estado de salud, su composición corporal. Entonces nosotros todos estos conceptos o todos estos puntos los tenemos que saber, los tenemos que manejar, los tenemos que conversar tanto con nuestro paciente como con el preparador físico o la persona que esté realizando el entrenamiento. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué diferenciamos entre distintos tipos de niveles de deportista? Porque nos van a caer con sinónimos como ejercicio, deporte, actividad física, que si bien muchas veces son tomados, como decimos recién, como sinónimos, no son lo mismo. No lo vamos a definir acá, esto lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen, para que empiecen a averiguar un poco, meterse un poco en este mundo tan interesante como es el de entrenamiento, que se sepa cuál es la diferencia entre un ejercicio, entre una actividad física, entre un deporte, para saber también diferenciar cuando venga nuestro deportista o nuestro paciente, qué tipo de actividad está realizando y nosotros saber dónde encasillarlo o dónde poder encuadrarlo para saber qué abordaje tenemos que realizar. Volviendo al tema, si bien se presentan como generalidades, también todos estos conceptos son específicos de cada deporte. Como nosotros tenemos distintos tipos de deportes, distintas modalidades y manifestaciones, ustedes dentro de su rama tienen distintas modalidades y distintas características y clasificaciones de los abordajes que se van realizando. Por lo tanto, existen conceptos que tanto el área de nutrición como el área de entrenamiento deben manejar en conjunto. No es que hay temas que directamente los debe manejar solo el profe o temas que solo los debe manejar el área de nutrición, sino que lo que nosotros proponemos es realizamos una propuesta superadora. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las partes
va a ser mucho más enriquecedora que si trabajara cada uno de forma aislada en vistas del objetivo. Por lo tanto, nosotros proponemos el trabajo en conjunto entre el área de nutrición y del entrenamiento, porque es de lo que estamos conversando en este momento, pero sin incorporar, en el caso de que tengamos la posibilidad, a nuestro bagaje de profesionales que tengamos alrededor, a nuestra red de contactos, kinesiólogos, psicólogos, para poder hacer muy enriquecido el abordaje de nuestro paciente. Entonces, cuando tenemos que empezar a hablar de entrenamiento, ¿por dónde podemos empezar nosotros si es que nunca conocemos o nunca estuvimos insertos en este ambiente y no sabemos de qué hablar y tampoco sabemos por dónde comenzar porque nos abruma, porque es amplio y quizás nosotros tenemos la posibilidad de pecar o de excesivos porque nos ahogamos en un vaso de agua, o podemos pecar de generalistas creyendo que es todo lo mismo para todos los deportes? Entonces está bueno tener unos conceptos generales para saber de qué forma nosotros podemos diferenciar. Entonces nosotros vamos a comenzar a hablar por los principios del entrenamiento deportivo, que son sugerencias que van a ser vinculantes para la acción entre el deportista y el entrenador, que son para nosotros desde el área de la preparación física como para ustedes son las leyes de la alimentación, la adecuación, la cantidad, la calidad, la armonía. Bueno, nosotros tenemos los principios del entrenamiento, los enfocamos desde el lado pedagógico, porque nosotros sabemos que el entrenamiento es un proceso que también es pedagógico, porque le enseñamos a nuestro deportista, a nuestro alumno, a trabajar, a mejorar su salud, como lo es la educación alimentaria. Por eso siempre lo vinculamos y hacemos la relación entre el área de la nutrición y el área de la preparación física. Tenemos también principios de la carga que son muy amplios, son mucha cantidad, existen diversos autores, diversas escuelas de principios del entrenamiento. Entonces, saber que los principios del entrenamiento son sugerencias vinculantes que nosotros lo podemos relacionar con la nutrición, con las leyes de la alimentación, que nos van a servir para trabajar esta acción que vamos a tener con nuestro deportista. Estos principios nos van a limitar o nos van a potenciar determinadas acciones. ¿Por qué? Porque si las hacemos bien, nos van a potenciar, pero si no respetamos estos principios que van a regir el entrenamiento, nosotros no vamos a tener la posibilidad de potenciar, sino que vamos a limitar tanto nuestro desempeño y nuestro trabajo con el deportista como el rendimiento de nuestro deportista. También tenemos que empezar a conocer qué es una carga. Una carga es un conjunto de estímulos que van a provocar cambios biológicos, coordinativos, morfológicos y psicológicos complejos, en nuestros deportistas. Entonces nosotros también tenemos que saber, o desde el área de nutrición se tiene que saber, qué es una carga, saber que una carga no es lo mismo para un deporte en conjunto, para un deporte individual, para una maratón, no es la misma. ¿Por qué? Porque si bien tienen componentes que son universales como el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia y la progresión, no es la misma la carga la que va a efectuar un corredor de maratones que un corredor de 10.000 metros, no es la misma intensidad que va a realizar un velocista a la que va a hacer un jugador de fútbol, un jugador de básquet, un jugador de vóley. Entonces hay cargas específicas también dentro de los deportes y dentro de las manifestaciones. ¿Por qué queremos mostrar esto? Porque nosotros podemos hablar de una carga en peso levantado, en kilómetros, en kilogramos, en repeticiones, en combinaciones, en metros. Entonces no es lo mismo la cantidad de carga o el deporte para poder ejemplificar o poder decir, bueno, esta carga es universal. Un maratonista lo va a medir en kilómetros o en cantidad de metros o en tiempo. Una persona que se dedica al levantamiento olímpico lo va a medir en metros por segundo del peso desplazado o la cantidad de peso levantado. En un deporte conjunto se va a medir en cantidad de combinaciones. Entonces, el volumen, la cantidad, la intensidad se van a ver siempre interrelacionados, pero van a depender mucho también del deporte. Estas cargas a su vez provocan adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Las vamos a dividir en dos nosotros. Las vamos a dividir en adaptaciones agudas y en adaptaciones crónicas. Nosotros nos vamos a dar cuenta que las adaptaciones agudas se van a dar en respuesta generalmente a una sola sesión de entrenamiento o a un solo ejercicio y se van a producir por un tiempo breve. ¿Qué es una adaptación aguda? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia de respiración, del volumen ventilatorio, se dan en respuesta a una sesión de entrenamiento. Terminamos de entrenar en el gimnasio o nuestro deportista o nuestro paciente dice que terminó de entrenar en el gimnasio y nota que se le inflamaron los músculos, que se le hincharon los músculos, que le aprieta más la remera. Bueno, eso es una adaptación aguda.
¿Por qué? Porque hay desechos, hay nutrientes que van a estar actuando en el músculo que provocan la inflamación de en ese momento. Va a pasar 1, 2, 3 horas y esa adaptación se va a ver mermada. Pero si prolongamos estas adaptaciones agudas a lo largo del tiempo, es decir, las incluimos dentro de un entrenamiento sistemático, vamos a llegar a las adaptaciones crónicas, que como decimos, se dan a través de un entrenamiento sistemático y perduran durante un tiempo mayor. Por ejemplo, nosotros hoy corremos 1 kilómetro y terminamos muy cansados. Dentro de 2 semanas vamos a salir a correr 1 kilómetro y vamos a terminar menos cansados. Eso es una adaptación que se provocó a través de un entrenamiento sistemático. Si nosotros seguimos entrenando a lo largo de los años, 1 kilómetro no va a ser ni nuestra entrada en calor. Entonces quiere decir que nuestro cuerpo está excesivamente adaptado a esa distancia. Con relación a la carga, también podemos tener en cuenta que hay distintos tipos de carga y distintos umbrales que se deben superar para que sea adaptable, para que provoquen una adaptación. ¿Por qué? Porque tenemos estímulos débiles que no adaptan. Como decíamos recién, si nosotros tenemos un entrenamiento sistemático que lleva a más de un mes, 1 kilómetro va a ser un estímulo débil que no va a adaptar, pero por el contrario, si recién comenzamos, va a ser un estímulo muy fuerte para que nosotros podamos lograr una adaptación. Entonces nosotros nos tenemos que manejar dentro de las cargas óptimas, que serían la 3 y la 4, acá en el medio, para poder demostrar cargas que puedan adaptar a nuestro deportista. Volviendo al ejemplo, si recién comenzamos quizás un kilómetro lo tengamos entre el nivel 5 o 6, dentro de 2 o 3 semanas bajen hacia el nivel 3 o 4 porque va a ser una carga óptima, pero si continuamos con este entrenamiento sistemático se va a desplazar hacia el 1 y el 2. Desde el área de la nutrición, desde el lado de la nutrición también se tiene que conocer el funcionamiento muscular, cómo se produce una contracción, cuáles son los minerales, cuáles son los nutrientes que entran en juego para que se produzca una contracción muscular. ¿Para qué? Para poder saber cómo abordar a nuestro paciente, a nuestro deportista, cuál es el tipo de contracción muscular que se produce dentro del deporte que practica. ¿Por qué lo decimos? Porque también hay distintos tipos de fibras. No todas las fibras musculares son las mismas. Es decir, nosotros no tenemos un músculo exactamente igual en todo el cuerpo y exactamente igual al resto de los deportistas. ¿Por qué? Porque la distribución de fibras no va a ser la misma para un maratonista, que para un levantador de pesas, que para un velocista, que para un jugador de vóley, que para una jugadora de hockey, para una jugadora de fútbol. Tenemos 3 tipos de fibras. Las fibras de contracción lentas, que predominan en los deportes prolongados, las fibras de contracción intermedias y las fibras de contracción explosivas, también conocidas como las FT2B. ¿De qué van a depender este tipo de fibras? Van a depender mucho genéticamente, van a depender también del entrenamiento y nos van a limitar o a potenciar desde el lado del entrenamiento y desde el lado de la producción deportiva de nuestros entrenados y de nuestros pacientes. ¿Por qué lo tenemos que conocer? Porque tenemos que saber en qué deporte trabajamos, cuál es la predominancia de fibras, cuál es la predominancia, cuál es la característica de estas fibras, cómo producen energía, cuáles son los nutrientes que más necesitan para producir esa energía. Entonces es muy necesario poder conocerlo. También tenemos que saber que existen distintos tipos de contracción muscular. Las contracciones musculares no son siempre las mismas. En este caso nosotros las vamos a dividir en 3. Tenemos las isométricas, como dice su nombre, isométrico quiere decir iso mismo, métrica distancia quiere decir que no hay desplazamiento, hay tensión, pero no hay desplazamiento. Las dinámicas, que las podemos dividir en concéntricas o positivas y excéntricas en negativas, y las isocinéticas, que son muy poco aplicables a los deportes y generalmente se dan mucho más en el ámbito de la rehabilitación. También tenemos que saber, y es muy importante desde el área de entrenamiento y desde el área de la nutrición, que se sepa que no todos los músculos efectúan la misma acción. ¿Por qué? Porque no es la misma acción que va a efectuar un músculo. Por ejemplo, el caso del bíceps a la hora de desplazar un peso hacia el cuerpo, que a la hora de alejar un peso del cuerpo. Cuando nosotros acercamos un peso al cuerpo, en este caso el bíceps, va a actuar como protagonista, pero tenemos los músculos del antebrazo, el músculo del tríceps, que nos van a ayudar a que el bíceps pueda realizar esta acción regulando la tensión, regulando la extensión del músculo y la coordinación y el equilibrio para que lo puedan realizar. Y si hacemos una
un alejamiento de un peso del cuerpo, es decir, concentramos la fuerza en el tríceps. Al contrario, va a ser el bíceps quien va a regular y va a ayudar al tríceps para que pueda ejecutar esta acción. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un ratito? Que existen distintos tipos de deportes, que existen distintos tipos de deportistas. Nosotros todo esto que estamos mencionando lo podemos explicar a deportistas de alto rendimiento o a deportistas recreacionales. No lo tomemos solo para el lado del alto rendimiento. Cuando hablamos de deportistas, hablamos de la gente que practica deporte de élite o aquellas personas que vienen hacia nuestra consulta que practican un deporte y que quieren mejorar su salud. Cada tipo de deporte tiene su sistema energético. ¿Qué son los sistemas energéticos? Son diferentes formas que tiene la célula muscular, como vimos hace un rato, las fibras lentas, las rápidas, para abastecerse de ATP para realizar una contracción. Todo esto va a estar muy relacionado a la distribución de fibras musculares y al tipo de manifestación y de gestos que tenga el deporte. Existen los tres tipos de sistemas energéticos, que son el ATP-PC, el glucolítico y el oxidativo. Los tres trabajan siempre en conjunto, pero dependiendo del tipo de manifestación y de ejecución que se realice, va a predominar uno. Esto también lo va a limitar en el deporte. También son muy dependientes, como decíamos recién, del deporte y de las capacidades motoras que intervienen en él. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacidades motoras y del tipo de deporte que se realiza? Hablamos de las capacidades para acondicionar el rendimiento y el aprendizaje y la ejecución de acciones motoras deportivas corporales. Quizás con esta definición los estemos matando, los esté complicando, pero no es más ni menos que la fuerza, la resistencia, la coordinación, la velocidad, la flexibilidad aplicadas al deporte. ¿Por qué? Porque no es la misma fuerza que va a aplicar un levantador de pesas que un boxeador, no es la misma resistencia de un maratonista de 42 kilómetros que un fondista de 10.000, sino el que dominaría la maratón, dominaría el resto de las distancias. No es la misma resistencia que va a tener un futbolista que este tipo de deportistas, o una jugadora de hockey, una jugadora de vóley. No es la misma flexibilidad la de una bailarina que la de un levantador de pesas, que la de un jugador de básquet, para poner un ejemplo. Entonces, todos estos tipos de habilidades tienen distintos tipos de manifestaciones. Como decimos, la fuerza no es una sola, sino que tenemos fuerza potencia, fuerza velocidad, fuerza máxima, depende mucho del tipo de deporte. Lo mismo que la resistencia. Resistencia tenemos general, específica, localizada. Entonces, es muy amplio todo lo que respecta a habilidades y a capacidades condicionales. Va a depender mucho del deporte y de la persona que practique ese deporte. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta a la hora de evaluar a un deportista, a una deportista o a una persona que practique deporte para poder hacer el abordaje nutricional? Tenemos que conocer el deporte que practican, no saber entrenarlo. No es que tenemos que saber en profundidad ni jugarlo, ni mucho menos. Sí tenemos que conocer cuál es el reglamento del deporte, en qué terreno se juega. No es lo mismo el trabajo en terrenos duros que en terrenos blandos, tanto para el entrenamiento como para la recuperación. Nosotros cuando hablamos de recuperación, hablamos del entrenamiento invisible, dentro de los cuales la nutrición juega un rol fundamental. Para nosotros es muy importante la nutrición. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se recupere un deportista, más tiempo nosotros lo vamos a tener para entrenar desde el lado del rendimiento y mejor va a estar la salud de la persona desde el lado de la estética, desde el lado de la salud. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Tenemos que saber la duración del deporte. No es lo mismo que nuestro paciente haga maratón, que sabemos que tiene de 4 horas de duración para arriba, dependiendo el nivel en el que se desempeñe, o un futbolista que juegue 2 tiempos de 45, o una persona que juegue al handball. Tenemos que saber si hay descansos dentro del deporte donde va a tener posibilidades de recuperar, posibilidad de hidratarse, posibilidad de incorporar algún nutriente dentro de ese descanso, ya sea de forma bebida o algún gel o algo que le prescriba al nutricionista. Si ese deporte tiene cambios, al tratarse de un deporte en conjunto, si esos cambios son limitados, por ejemplo en el caso del fútbol son cambios limitados, solo se pueden hacer 3, ahora por el tema de la pandemia se extendió a 5, pero si no tenemos un deporte como el básquet, que el jugador cuando se cansa puede entrar y salir la cantidad de veces que quiera. Y el sistema energético que predomina, no es el mismo abordaje que nosotros vamos a hacer para una persona que utiliza preponderantemente el sistema oxidativo en su deporte que para una persona que utiliza el ATP-PC o el sistema glucolítico. Tengamos en cuenta que los que les presenté yo recién en este webinar, lo que preparé
Esto es el mundo del entrenamiento, es una galaxia. Todo lo que estuvimos viendo nosotros hasta recién es solo esto. Es muy amplio el mundo del entrenamiento. Hay gente que se dedica toda su vida a entrenarlo y es tan amplio que nunca se va a poder hacer. Entonces, tengamos en cuenta que no nos tenemos que abrumar, no nos tenemos que volver locos tratando de averiguar cómo se entrena un deporte, cómo podemos mejorar desde este lado, sino que saber cómo definir, cómo encuadrar los deportes, parar un poco la pelota, mirar desde afuera cómo es el deporte, cómo es el reglamento, cómo es el deportista, qué sistema energético predomina, cuál es el tipo de composición corporal que debe tener ese deportista, cuál es el tipo de distribución de fibras que tiene nuestra deportista. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y de hablar de entrenamiento y de abordar a un paciente desde el área de la nutrición. Como dijimos recién, es muy importante el trabajo en conjunto. El profe no puede ni debe hacer todo y el nutricionista tampoco puede y debe hacer todo. Entonces, el trabajo en conjunto, este constante ida y vuelta, que la parte de la preparación física sepa del área de nutrición para poder sentarse, debatir y poner los objetivos claros y objetivos en común con el área de nutrición para trabajar en conjunto es fundamental, y viceversa, que el área de nutrición sepa de entrenamiento para que el profesor o el preparador físico pueda y venga a decir: hoy hicimos tal carga con tal intensidad, tal volumen, mañana vamos a bajar las cargas, vamos a manejar distinto tipo de entrenamiento, vamos a tocar tal capacidad condicional, y el nutricionista lo sepa y sepa cómo abordarlo y sepa cómo recuperarlo. Es fundamental. Así que hasta acá llegamos con esta presentación, con la parte de la presentación. Ahora voy a escuchar algunas preguntas si quieren realizar. Los invito a que nos visiten en nuestra plataforma de cursos en Academia de Profesionales, que se unan a Entre Profes. Los invitamos a que realicen consultas. Tenemos una comunidad que está acostumbrada a responder dudas, consultas, que se dedican a distintos tipos de deportes, así que nosotros en lo que les podamos les vamos a dar una mano. Si quieren o tienen alguna duda o me quieren preguntar algo, les dejo mi mail, rodrigobraco@entreprofesweb.com, para que sin vergüenza, sin nada, me escriban, que yo les voy a responder. Así que muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Bueno, vamos a ver si hay algunas consultas en particular. La verdad es que esto es algo que hablamos siempre, la importancia de no solamente el trabajo transdisciplinario, sino el conocer el idioma que habla el otro profesional. No estamos hablando de interdisciplina, sino que estamos hablando de cruzar distintas disciplinas. Entonces está bueno conocer el idioma y el vocabulario que ustedes los profes manejan. Yo siempre lo cuento cuando recién arranqué a trabajar en deporte, que uno de los profes me dijo: bueno, mañana vamos a hacer un regenerativo, y yo le dije: ah, bueno, y me di media vuelta y dije: ¿qué es un regenerativo? Algo que el profe dio por sentado que yo sabía, y bueno, te consulté, me acuerdo en ese momento, pero realmente por ahí son pavadas y que hacen a un mejor trabajo, digamos, genera que uno se pueda desenvolver mucho mejor, generar lo que uno dice, esa diferencia, ese valor agregado, tener conocimiento de todas estas cosas que contaba. Totalmente, como decimos siempre, a ver, acá nadie le va a pisar ni le va a comer el trabajo a nadie, sino es un trabajo constante y de vuelta. Tu disciplina va a mejorar a la mía y mi disciplina va a mejorar a la tuya. Sabemos mucho el daño que hace el intrusismo profesional desde el lado del profe que piensa que es todólogo y desde el lado de gente que invade la parte de entrenamiento. Entonces, uno se tiene que bajar un poco del caballo, por así decirlo, y saber que si trabaja con alguien que está especializado en un área, le va a poder sacar el máximo provecho y me va a liberar a mí tiempo para poder especializarme y mejorar en mi área. Entonces yo no puedo hacer el entrenamiento, el abordaje nutricional, todo, porque el tiempo que estoy leyendo de nutrición no voy a estar leyendo de entrenamiento.
y viceversa. Entonces, prefiero estar 5 horas leyendo de entrenamiento y que vos estés 5 horas leyendo de nutrición, o el nutricionista que trabaja en los míos esté 5 horas leyendo de nutrición, y cuando nos sentamos a hablar tenemos 10 horas de capacitación para poner en común. Obvio, obvio. No 5 horas donde divido 2 y media y no concluyo nada. No, y la realidad es que así como ustedes estudian 5 años de su carrera, más los posgrados, más las especializaciones, nosotros también. Entonces, aunque estudies 2 horas y media de nutrición, tampoco es que se llega a saber todo Totalmente. lo que se necesita. Que muchas veces uno dice, ¿por qué un curso de entrenamiento para nutricionistas? Si yo como nutricionista no voy a generar un tipo de entrenamiento para el deportista, no, esto es para conocer el vocabulario, saber de qué me están hablando, poder hablar el mismo idioma, que venga un profe y me muestre el entrenamiento y yo entender lo que me está mostrando, de la misma manera que un nutricionista pretende que el profe sepa de antropometría, por ejemplo, y poder leer un informe simplemente mostrándoselo en papel o desde la compu, mandarle una foto con el valor de pliegues y que el profe más o menos sepa si está dentro de un valor normal o no. Es como decís vos, a ver, no es que solo el nutricionista tiene que saber de entrenamiento. No, el profe tiene que conocer también de nutrición para decir, bueno, hoy trabajé con esta carga, con esta intensidad. El nutricionista o la nutricionista diga, bueno, yo voy a hacer este abordaje y saber qué impacto va a tener ese abordaje en el deportista, porque también me va a limitar. Si tengo un deportista recuperado bien, mañana voy a poder entrenar de la forma que quiero. Si sé que no se va a recuperar bien, voy a tener que flexibilizar o manejar la planificación. Claro. Es así. Bueno, antes de pasar a las preguntas, les queremos comentar que lanzamos al principio de la cuarentena un curso sobre estos temas para que, bueno, esto que decía Rodri, que solamente es un 1% de lo que, digamos, lo que contó hoy, de lo que se puede llegar a saber. Un curso, si querés contar un poco de lo que se ve en el curso. Son conceptos, como estuvimos viendo recién, cada concepto que estuvimos mencionando recién es mucho más profundo. Nosotros no podemos llegar en un webinar a hablar y profundizar en todos por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de material. Uno no se puede poner a hablar de lo que es una carga cuando tenemos 5 componentes dentro de esa carga, y dentro de esos 5 componentes va a depender mucho del deporte. Entonces, nosotros en ese curso nos tomamos el tiempo de masticar mucha información, hacerla simple, acotada y bajada a lo que puede llegar a servirle a una persona que trabaja en el área de nutrición y en deporte, desde el lado de vista del punto de profe, qué consideraríamos que nos sería útil para poder mejorar este trabajo, y desde el punto de vista de nutricionistas que nos han hecho aportes para decir, ¿qué es esto? Me interesaría profundizar esto. Entonces nosotros todo eso lo fuimos incorporando y profundizamos mucho más de lo que pudimos hacerlo ahora en ese curso, y vemos cada capacidad condicional en profundidad, conceptos como el de fatiga, cómo podemos llegar o qué tipo de adaptaciones se pueden llegar a producir en nuestros deportistas. Entonces, es mucho más profundo y mucho más específico del área del deporte. Buenísimo. Lo estamos dictando en la plataforma de cursos online que lanzamos entre Nutris con Entre Profes, que se llama Academia de Profesionales. Así que bueno, los invitamos si quieren a conocer un poco más sobre el curso. Pero bueno, vamos a responder a una de las preguntas, Rodri. Acá Sheila pregunta, ¿el patín artístico en qué categoría de deporte se encajaría? Me cuesta siempre saber dónde colocarlo, ya que los entrenamientos son muy intensos, pero la competencia es muy breve y no hay mucha teoría de nutrición sobre el deporte tampoco, si eso es cierto. En esos casos, más que nada, yo no me especializo en patín artístico. Te puedo aconsejar qué es lo que haría yo.
Primero, como muy bien que dice que se fija en el reglamento, en la competencia, cuál es la duración, cuál es la intensidad, saber cómo es la intensidad o la planificación en el entrenamiento y tratar de relacionarlo con el sistema energético que predominaría en ese tipo de entrenamiento. Nosotros ya con el sistema energético vamos a tener una orientación muy grande de qué combustible gasta el organismo o el cuerpo de nuestra deportista o de nuestro deportista. Entonces, si sabemos que es un deporte muy intenso y corto, nos podemos tirar a la TPPC. Si es intenso, pero tiene una duración un poco más extensa, de 2 a 8, 6 minutos, es más glucolítico. Entonces, tenemos que empezar a decir, bueno, no hay mucha información, vayamos para el lado del sistema energético. Y ahí empezamos a ver qué es lo que interviene y qué no. Excelente. Gisela pregunta, o aclara, no sé, ¿se les dificulta transmitir o ponerse de acuerdo con el técnico los objetivos planteados, tanto por el preparador como por el nutricionista, que a veces cuesta? A ver, si la comunicación es buena y los objetivos principales están claros, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Desde el lado de un entrenamiento que se tiene que planificar con anterioridad, saber cuál es el rol que va a ocupar cada uno, y que en determinados entrenamientos cada uno va a tener un protagonismo más grande. Hay determinados entrenamientos que el profe va a tener una participación más grande, en otros el director técnico va a tener una participación más grande, y en otros se le tiene que abrir el espacio a las distintas áreas para que lo tengan y para que sepan los deportistas que es fundamental que tengan ese espacio para poder consultar, para poder trabajar con ellos y darle al profesional el lugar que en realidad se precisa desde el lado del deporte. Excelente. Yo creo que también es, hablando desde el lado del nutricionista, es no siempre esperar a que nos vengan a buscar. Siempre se dice, el consultorio del nutricionista no tiene 4 paredes. Es generalmente al aire libre, dependiendo del tipo de deporte. A veces tiene piso de madera, a veces tiene pasto, a veces tiene rejas y a veces tiene un aro de básquet. Digo, depende el tipo de deporte en el que uno trabaje. En su mayoría no estamos adentro del consultorio, de las 4 paredes. Entonces, un poco me parece que es acercarse al profe, te puedo acompañar en un entrenamiento o mismo hablar con el técnico, preguntarle si está viendo algún caso en particular que necesite ayuda desde nuestro lado, porque hay un montón de cosas que se ven en ese momento, en el entrenamiento. Sí, Entonces, que también, que, como decís vos, que salgan al campo y que vean el entrenamiento y que sepan qué es lo que se está haciendo, que sepa que es un ejercicio intenso, que no es intenso, cómo se y una está trabajando, cómo no. competencia. Mismo que vean la competencia, cómo se compite, cómo termina el deportista, la deportista en la competencia, si termina cansado, si no termina cansado, si termina bien, se acalambra, no se acalambra, un montón de aspectos que entran en juego, a ver si ese calambre es de falta de preparación física o es un exceso, un ejemplo, un exceso de transpiración. Entonces sabemos que nosotros lo tenemos que abordar con el área de nutrición desde otro lado. Exactamente. Sí, trabajar también desde el departamento médico en conjunto, pero con el profe o sea, nosotros pertenecemos al departamento médico, pero es importante tener un constante intercambio de palabras con el preparador físico. Y lo que siempre decimos, por ahí trabajamos en un consultorio particular y llegan deportistas a nuestro consultorio, no dejar de pedirles el contacto de quien los entrena, del profe, porque es una buena forma de comunicarnos presentándonos: hola, soy el nutricionista te dejo las antropometrías, contame cómo lo ves en los entrenamientos, porque por ahí no se pueden ustedes acercar al momento del entrenamiento en ese caso, porque por ahí entrena en un lugar, en un gimnasio
o entrena en una plaza, digamos, no, es un entrenamiento privado por ahí. Totalmente. Pero está bueno comunicarse con esta persona, con el profesor. Mismo desde el lado del, a ver, que sepamos, como dijimos recién, nutrición normal, a partir del estado nutricional se prescribe el tipo de deporte. Entonces, si se le prescribe un tipo de deporte a la persona, quizás ya está trabajando con un nutricionista, se le contó a esa persona o al nutricionista cuál era el objetivo, entonces ponernos del lado nosotros del entrenamiento en contacto para decir, mira, yo voy a trabajar con esta persona, me vino a buscar por este objetivo, ¿qué conversó con vos? Y armar esta red de contactos que nosotros mencionamos en la conversación. Acá preguntan, en un deporte como rugby que hay muchas posiciones, diferentes composiciones corporales, ¿cómo manejan el entrenamiento en ese caso? Y va a haber, malo, se manejaría desde el lado de la cantidad de metros que recorre cada posición, de la cantidad de saltos, se busca detallar cuál es el grado de manifestaciones o de ejecuciones que realiza para individualizarlo. A nosotros nos pasa, como decías vos, Yanni, al principio, yo trabajo en fútbol, no es lo mismo lo que corre una volante central que lo que corre una defensora, que es la persona que juega atrás, o lo que corre una arquera, o lo que va a correr una lateral. Entonces nosotros lo tenemos que individualizar desde el lado de la cantidad de metros, también desde la cantidad de saltos, distintos aspectos, lo más específico o lo más parecido a lo que jueguen en el deporte. A mí, cosas, la verdad, que me van sorprendiendo año a año. Me tocó aprender a leer un informe de GPS, por ejemplo, que se empezó a usar en el club, este año se empezó a usar, y la verdad que es increíble cómo nos puede servir eso, porque, por ejemplo, agarrar al jugador que más corre y trabajar con ese jugador a diferencia del resto. Y la verdad es que uno dice, todo el tiempo hay que seguir capacitándose y seguir aprendiendo y es real. Y, y todo el Como tiempo, decía, y y como todo el decíamos tiempo, recién, si el contacto del profe con el Nutri no es bueno, quizás vos no hubieses aprendido tan fácil a aprender ese GPS. exacto. Sí, sí, mismo preguntar, no molestar en el trabajo del otro, sino ser como, digamos, consultar a ver qué cosas nuevas o mismo qué ve el profe. Es el que está todo el tiempo con el deportista o los deportistas, si es un deporte de equipo, eh, constantemente. Uno dice en el consultorio, bueno, tendrías que tomar tanto líquido y después va al campo y el profe es el que se encarga. Entonces, lo mismo al revés. Que el profe sepa que puede contar con el nutricionista y conocer este vocabulario que decimos. O, a ver, si vos, Rodri, te pones a hablar con un nutricionista que no tiene ningún tipo de noción de lo que es entrenamiento, vas a poder hablar de otra manera con alguien que sí tiene conocimiento del tema. Te va a dar más ganas por ahí de charlar con esa persona, de intercambiar eh, palabras, alguna experiencia y demás. Totalmente. Bueno, vamos a dejar 2 minutos más a ver si hay alguien que quiere hacer alguna consulta. De todas maneras, el webinar queda guardado en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Aprovecho para invitar que nos visiten en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web, en todas nuestras redes, Entre Profes, nuestro sitio web, www.entreprofesweb.com. Ahí está, me trabé. Lo dejamos acá anotado. Bueno, acá dejaron un comentario más. Tener un nutricionista particular es bueno, teniendo en cuenta que el club ya tiene uno para el grupo en relación a un equipo de fútbol. Dependiendo, a ver, el nutricionista si sabe o lo ayuda al deportista,
que tenga un nutricionista particular que lo tenga mucho más de cerca, suma. Ahora, si no sabe qué tipo de actividad realiza, qué lugar ocupa en su vida, el tipo de deporte, la intensidad de entrenamiento y esas cosas, no va a sumar tanto como el nutricionista que trabaja en el club. Y la realidad también es que muchas veces, digamos, sabemos que hay distintos pensamientos o formas de trabajar en lo que es la nutrición deportiva. Si el nutricionista que trabaja en el club se pone en contacto con el nutricionista particular, no hay inconveniente. El tema es cuando el deportista de un lado le dicen una cosa, del otro lado le dicen otra, y termina haciendo lo que va a querer, lo que más le convenga, o no va a saber qué hacer. Vamos a ir finalizando. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando el webinar. Esperamos que les haya gustado. Gracias, Rodri, por sumarte. Gracias por la invitación. Muy bien, hasta aquí llegamos con este webinar que desarrollamos en vivo. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y devoluciones a podcast@entreprofesweb.com. También los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, y si sienten que este mensaje sirve, que ayuda y que nos pueden dar una mano a difundirlo, pueden hacerlo suscribiéndose a Spotify, suscribiéndose y reseñándonos en Apple Podcast, y lo que sería muchísimo mejor para nosotros, ayudarnos compartiéndolo con algún amigo o con algún colega para poder llegar a más oídos que nos escuchen, que es en realidad lo que nosotros queremos, hacer crecer a la educación física. Si les interesó la temática del webinar, si les interesó los temas desarrollados, los invitamos también a que visiten nuestro curso que está disponible en la plataforma de Entreprofes, en la sección entreprofesweb.com/capacitaciones, donde hablamos y profundizamos todos los temas tratados en este webinar, que por cuestiones de escasez de tiempo no lo pudimos hacer, pero en este curso sí lo hacemos de forma exhaustiva con cada uno. Así que esperamos que les haya gustado. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.